Soy la doctora Jimena Aguilar y continuemos con muestra. Muestra es el conjunto de individuos realmente estudiados. El número de sujetos necesarios para la realización del estudio es mucho menor que el que forman parte de la población de estudio. Eso ya lo indicamos anteriormente, ¿no? Entonces la muestra es un subconjunto de la población. La población contiene a la muestra. La muestra, al ser un subconjunto de la población, debe tener características similares al de la población. Es decir, si la población es de aliens con estas características, la muestra también será de aliens. La diferencia entre la población y la muestra es simplemente el número de unidades de análisis, que obviamente en la muestra será menor, y la muestra es el número de individuos que realmente se estudia. ¿Por qué obtenemos muestras? Las muestras se obtienen con la intención de inferir las propiedades hacia la totalidad de la población. En otras palabras, la intención de tener muestra es los resultados que obtengamos en estas muestras se podrán generalizar hacia toda la población. De tal manera que la muestra debe tener una característica, ser representativa. Para hallar la muestra a partir de la población, se utiliza la técnica de muestreo. ¿Por qué utilizamos una muestra y por qué no trabajamos directamente con toda la población? Uno, por la reducción de costos. No es lo mismo trabajar con 100 unidades de análisis que con 1000 unidades de análisis que forman parte de la población. La rapidez, es más difícil hacer una investigación con un mayor número de unidades de análisis, en el caso de la población, en relación a una muestra que tiene menor número de unidades de análisis. La viabilidad, a veces no es posible realizar trabajo de investigación por ese número tan elevado de individuos, que involucra también otros aspectos, gastos económicos, mantención, recursos, materiales, etc. Tamaño de muestra. Para saber el tamaño de muestra óptimo, hay que partir de dos criterios. El primer criterio es que los resultados disponibles que fijan el tamaño máximo de la muestra, es decir, la recomendación es tomar la mayor muestra posible. El tamaño de la muestra también debe estar en relación a los requerimientos del plan de análisis. Ese plan de análisis definirá el tamaño mínimo de la muestra y ese tamaño deberá ser suficiente para realizar un análisis estadístico confiable con cruce de variables. Entonces, recordar estos dos criterios. Uno depende de los recursos disponibles que fijan el tamaño máximo de la muestra, y la recomendación es tomar la mayor muestra posible. Y el segundo, los requerimientos del plan de análisis. Una muestra que tenga un tamaño suficiente para permitir un análisis estadístico con cruce de variables. Aquí nuevamente tenemos la imagen de la población como conjunto de unidades de análisis que tienen características, y la muestra, que es un subconjunto de la población que también tiene las unidades de análisis con las mismas características de la población.
Cuando hablamos de tamaño de la muestra, es muy importante recordar lo siguiente. La representatividad de la muestra no tiene que ver con el tamaño de esta, sino con aquella capacidad de reproducir en pequeña escala las características de la población. Entonces aquí tenemos el universo o población, la muestra y las unidades de análisis. Para conseguir la muestra utilizamos métodos de muestreo. Estos métodos de muestreo pueden ser de dos tipos, no probabilísticos y probabilísticos. Los no probabilísticos son considerados como prácticos y económicos. Sin embargo, los resultados que se consiguen a través de encontrar una muestra con este método no probabilístico solamente se aplicarán a la muestra, no así hacia la población. De esa manera, los muestreos no probabilísticos pueden ser intencional, sin norma, accidental y de voluntarios. Otro método de muestreo son los probabilísticos. Estos dan las muestras consideradas como representativas. Cuando se obtiene una muestra a través de este método probabilístico, los resultados que se obtienen en la muestra se pueden generalizar hacia la población, es decir, podemos realizar inferencia estadística. Los probabilísticos pueden ser aleatorio simple, sistemático, estratificado y de conglomerados. Vamos a desglosar el muestreo no probabilístico. También se lo denomina muestreo dirigido. Se desconocen las probabilidades de selección de cada elemento. Se ha denominado también poco, informal y arbitrario. No se pueden elegir muestras representativas para un análisis estadístico y por tanto no se puede realizar la inferencia estadística. Los no probabilísticos continuamos. Sin embargo, este tipo de investigación resulta óptimo para la aplicación, por ejemplo, cuando tenemos estudios que son muy grandes o que son demasiado costosos, o que estudios en los cuales se tiene dificultades para llegar a diferentes zonas, es decir, estudios que involucran extensas áreas, superficies. Entonces se podrá utilizar este método de muestreo no probabilístico. La desventaja es que no se puede realizar inferencia estadística y los resultados solo serán válidos para el grupo estudiado, es decir, para la muestra estudiada, y no así para la población. Dentro de los no probabilísticos tenemos el intencional. Aquí esta muestra está supeditada a la preferencia del investigador. El investigador define los criterios. Por ejemplo, sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones marcaron tendencia de voto. Entonces acá el investigador emite su preferencia para realizar la investigación. El muestreo no probabilístico sin norma o chunk se toma una porción de la población de cualquier manera o por razones de comodidad también del investigador, muy similar al de preferencia. Por ejemplo, los primeros 10 de la lista, todas las madres de la familia de esta manzana, todos los pacientes que acuden a un establecimiento de salud en una semana específica. Entonces acá tenemos el subconjunto. Se puede armar a través o a razón de comodidad del investigador, ¿no? Y aquí se fijan esos criterios. El accidental
El grupo de estudio está compuesto por un conjunto de sujetos acumulados durante mucho tiempo. ¿Esto por qué? Porque la patología que se está investigando es muy rara y la casuística es demasiado escasa. Ejemplo, casos de cáncer del corazón en los 15 años. El cáncer de corazón no es una patología muy frecuente y es por eso que en este tipo de muestreo, el accidental, se tienen que tomar en cuenta el acumulado en mucho tiempo, ¿no? Aquí en 15 años. Pacientes con pericarditis purulenta de 10 años de seguimiento, lo mismo, ¿no? Se toma en cuenta individuos que han cursado con una patología muy rara, casuística muy pobre, en un periodo de tiempo extendido. Los probabilísticos es otro tipo de muestreo y aquí vemos que cada elemento de la población tiene una probabilidad perfectamente conocida de ser incluida en la muestra. Es decir, acá vemos que todos los individuos que irán a formar parte de la investigación tienen la misma probabilidad de ser escogidos para formar parte de la muestra. Solo una muestra probabilística proporciona estimaciones con medida de su precisión. Con este tipo de muestreo se puede realizar la inferencia estadística. Ese tipo de muestreo emite muestras estadísticamente aplicables, estadísticamente significativas. Cuando hablamos de los tipos de muestreo probabilístico, vamos a identificar el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados.